Experiencias reales de horror. Historia número 14. El eco del cristal. Autor, Hernán Parra. Nunca me acostumbré al silencio. Desde pequeñas, Becky y yo éramos dos voces en la misma habitación, dos pensamientos al unísono, dos reflejos que el mundo no podía separar. Cuando ella murió, cuando se quitó la vida, como todos dicen con voz temblorosa, el mundo no solo perdió a una chica brillante y rota, yo perdí a la mitad de mí misma. Han pasado 3 años desde entonces, 3 años fingiendo estar bien. 3 años escuchando la voz de Becky justo antes de dormir. 3 años mirando los espejos con el corazón latiendo fuerte, esperando, o temiendo, verla allí. Hoy ha sido peor. Estaba cepillándome los dientes cuando la vi. No como una ilusión borrosa o un reflejo mal enfocado. No. Estaba parada detrás de mí. En el espejo. Su cabello más largo, más oscuro, sus ojos, abiertos como si estuviera viendo algo terrible. Como si ella misma fuera el horror. Me giré de golpe. Nada. Pero lo escuché. Un susurro. Mi nombre, apenas un hilo de aire, Becca. Cerré el grifo y me apoyé en el lavamanos. No sé cuánto tiempo estuve allí parada, tratando de controlar la respiración. Mis padres golpearon la puerta preguntando si estaba bien. Les dije que sí. Siempre digo que sí. Aunque por dentro esté gritando. Becky murió en el hospital Silver Spring, un lugar gris, con olor a lejía y desesperanza. Ellos dijeron que fue negligencia, que un descuido del personal le permitió escapar al techo, desde donde se arrojó, pero no encaja. No cuando encontré sus dibujos. No cuando en sus últimas llamadas me hablaba de ellos, de las sombras que la seguían. No cuando sus ojos, en la última visita que hice, ya no parecían humanos. Mis padres no me dejan hablar del tema. Ya ha pasado, Becca. Pero no ha pasado. No para mí. Esta noche se fueron a una cena de beneficencia. Me quedé sola en casa, viendo viejos cuadernos de Becky, sus garabatos extraños, líneas que no parecían hechas por alguien en su sano juicio. En uno de ellos, las palabras, estoy atrapada, se repetían, garabateadas hasta desgastar el papel. Fue entonces cuando el timbre sonó. Al principio no quise abrir. Era tarde. Pero algo me empujó a hacerlo. Afuera no había nadie. Solo una carta en el piso. El sobre tenía mi nombre. La letra era de Becky. No era posible, pero lo era. Temblando, lo abrí. Dentro, una hoja amarillenta, con bordes gastados, escrita con tinta negra. Decía, Becca, no estoy muerta como todos creen. O tal vez sí, pero no de la forma que entiendes. Estoy atrapada, no sé por cuánto tiempo más podré resistir. Hay algo aquí, algo que se alimenta de nosotros, de nuestras mentes, de nuestro dolor. Silver Spring nunca cerró, no del todo. Aún quedan voces, ecos, cosas peores. Lo que viste en el espejo, era yo. Intento alcanzarte, pero hay barreras. Ellos me ven cuando lo hago, ellos castigan. No confíes en mamá ni en papá. Ellos saben algo. Ellos me entregaron. Ven. Ayúdame. Encuentra mi habitación. Habitación 214. No entres y escucha risas. No confíes en los espejos. Por favor, Becca. Ven antes de que yo también deje de ser yo. Te amo. Becky. Mis manos aún sostienen la carta. Mis dedos tiemblan. Afuera, los árboles se mueven con el viento, pero yo no escucho nada. Solo mi respiración. Solo mi miedo. Y ahora lo sé con certeza. No estoy loca. No del todo. Becky está allí afuera. Y está sufriendo. Y yo voy a entrar a ese hospital. El camino al hospital Silver Spring está hecho de recuerdos que huelen a humedad y miedo. Nadie viene por aquí. Nadie quiere recordar este lugar. Ni siquiera el GPS reconocía la dirección. Tuve que seguir un camino viejo, medio borrado, entre la maleza y el olvido. Cuando llegué,
El cielo ya estaba cubierto por nubes grises. Parecía como si el mundo supiera lo que estaba a punto de hacer. Silver Spring estaba allí, justo como en las fotos antiguas. Más alto de lo que recordaba, más frío. Sus muros grises se levantaban como huesos podridos, con ventanas tapiadas o rotas, como ojos vacíos mirando a la nada. Las rejas oxidadas que rodeaban el lugar estaban cerradas con cadenas, pero alguien las había cortado hace tiempo. Entré. La carta de Becky estaba en el bolsillo de mi chaqueta. La linterna en mi mano temblaba. Dentro, el hospital era un cementerio de ecos. Los pasillos estaban cubiertos de polvo y papeles arrugados. Había sillas volcadas, camillas oxidadas, puertas que colgaban de una bisagra. El olor a descomposición y medicamentos viejos era nauseabundo. A cada paso que daba, el crujido del suelo bajo mis pies me recordaba que estaba sola. O eso quería creer. En el ala administrativa, los archivos seguían allí, apilados como si nadie hubiera tenido tiempo de llevárselos. La mayoría estaban comidos por la humedad, pero seguí buscando, respirando con dificultad hasta que encontré uno con el nombre que hizo que mis dedos se congelaran. Becky H. Las hojas crujieron al abrir el expediente. Estaba todo allí. Paciente presenta episodios psicóticos intensos, alucinaciones visuales y auditivas. Refiere presencia constante de entidades que no deben ser vistas. Medicamentos administrados: haloperidol, clorpromacina, risperidona, olanzapina. Paciente reacciona con fuerte agitación, convulsiones ocasionales. Última evaluación: paciente afirma que ellos están aquí. Dibuja figuras sin rostro en las paredes de su habitación. No se permite acceso a espejos desde hace 3 semanas. Tuve que sentarme. Las manos me temblaban. La habían destruido con medicamentos, encerrado como a un animal, pero ¿y si lo que ella veía era real? Me guardé el expediente y seguí avanzando. Cada sala abandonada era peor que la anterior. Había muñecos de trapo clavados con jeringas, dibujos infantiles con manchas oscuras, cunas oxidadas. Algunas puertas estaban selladas con maderas podridas. Otras se abrían con un chirrido que partía el alma. Fue en uno de esos pasillos, oscuros como una tumba, donde escuché el primer gemido. No fue fuerte. Apenas un lamento arrastrado, como de algo herido. Me detuve. La linterna iluminaba apenas unos metros. El sonido se repitió, más cerca. ¿Becky? Susurré. Silencio. Solo silencio. Seguí caminando. Las luces parpadeaban, aunque el lugar no tenía electricidad. Sentí que alguien me observaba. Y entonces vi una sombra cruzar al fondo del pasillo. No caminaba. Se arrastraba. Me acerqué con el corazón golpeando mis costillas. El pasillo terminaba en una puerta metálica a medio abrir, oxidada y con una placa casi legible. Consultorio 3. Adentro, el aire era más frío. Olía a algo vivo y podrido. Como carne en descomposición. Avancé. Y lo escuché. Un gruñido. Bajo, inhumano. Me arrojé detrás de una taquilla de metal caída de lado. La linterna la apagué en seco. Apenas podía ver, pero sí sentía. Algo entró en el consultorio. Lo oí arrastrarse, olfatear el aire, gruñir. Sus pasos eran pesados, viscosos. Un zumbido leve lo acompañaba, como si algo en su interior vibrara. Estaba buscando. Me estaba buscando. Por entre las rendijas, lo vi. Una criatura alargada, sin rostro, la piel gris y estirada, colgando en pliegues como si no supiera cómo usarla. Caminaba con los codos doblados hacia atrás. Sus dedos eran largos, afilados. Iba encorvada, gimiendo como un niño triste. No tenía ojos. Pero se detuvo. Frente a mí. Olfateó el aire. Sus dedos se tensaron. Sentí que si respiraba, si me movía 1 milímetro, iba a morir. Mi hermana no estaba loca. Lo que veía, está aquí. Y ahora me quiere a mí. La criatura se quedó inmóvil frente a mí.
Podía sentir su aliento, húmedo, irregular, como si no supiera respirar. Como si imitara una forma de vida sin comprenderla. Su cabeza se giraba de un lado a otro, lenta, expectante, como si me buscara con un sentido que no era la vista. Y entonces... se fue. Tal como había llegado. Sus pasos viscosos se alejaron, arrastrando su cuerpo monstruoso por el pasillo, hasta que el gruñido se volvió un eco lejano. Esperé. 1, 2, 5 minutos. Y cuando por fin me atreví, me incorporé temblando. La linterna temblaba en mi mano como si fuera una extremidad viva. Cada músculo de mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo. Que me fuera de ese infierno. Pero algo me impulsó a seguir. Becky. Ella estaba aquí. Lo sabía. La sentía. Volví al pasillo. Las luces parpadeaban de nuevo, aunque no había electricidad. Un charco de agua se había formado al otro lado, reflejando la luz como un espejo líquido. Al caminar, pasé por una sala de recreación infantil. Ahí fue donde escuché la primera voz. Una risa suave. De niño. Aguda. Quebrada. Lejana. Me giré en seco. Nadie. Avancé. Y escuché pasos pequeños detrás de mí. Giré. Nada. Una de las sillas infantiles se volcó sola con un golpe seco. Luego otra. Y una tercera. Me cubrí los oídos, el corazón latiendo como un tambor desbocado. Todo volvió al silencio. Un silencio espeso, lleno de respiraciones que no eran mías. Decidí buscar las escaleras al segundo piso. Sabía que la habitación 214 tenía que estar allá. Pero todo estaba bloqueado. Las escaleras estaban cubiertas con placas metálicas soldadas. El ascensor, ni pensarlo. Mientras buscaba otra ruta, pasé frente a una sala con vidrios rotos y paredes mohosas. Y entonces, la vi. A lo lejos. Becky. O algo que parecía ser ella. Estaba de espaldas, descalza, con la bata blanca manchada. Su cabello, largo, caía sobre los hombros. Se deslizaba lentamente por el pasillo. «¿Becky?», grité, corriendo tras ella. Entró en uno de los baños del ala este. Seguí sus pasos sin pensar. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Dentro, silencio. Todo parecía congelado en el tiempo. Los espejos sucios, empañados por el tiempo y la oscuridad. El olor era terrible. Moho, humedad, y algo más. Mi reflejo apareció frente a mí. Y detrás de él, Becky. De pie. En el espejo. Como si estuviera al otro lado de un vidrio invisible. Su expresión era de angustia. Quería decirme algo, pero sus labios no se movían. Solo extendía una mano hacia mí, temblorosa, desesperada. Su piel se veía pálida, y sus ojos, llenos de miedo. Me acerqué al cristal, hipnotizada. Extendí mi mano, lentamente. Mis dedos se alinearon con los suyos. Y justo cuando los toqué, todo se volvió blanco. Un destello. Un rugido sordo en mis oídos. El mundo desapareció. Sentí que me hundía en algo espeso, invisible, como si el hospital hubiera colapsado a mi alrededor. Mi cuerpo se debilitó. La linterna cayó de mi mano. Y mis rodillas tocaron el suelo. Lo último que vi fue el reflejo de Becky. Llorando. Y luego, oscuridad. Desperté, pero no estaba en el baño. No estaba en el hospital en ruinas. Estaba en otro lugar, pero también el mismo. Silver Spring había cambiado. Estaba limpio, iluminado, lleno de vida. Los pasillos relucían, la pintura estaba intacta, los relojes marcaban la hora correcta. Las luces no parpadeaban. No olía a podredumbre, sino a desinfectante fresco. Escuchaba voces, pasos, el chirrido suave de una camilla. Era de día. Me puse de pie. No había ni rastro de suciedad, polvo o destrucción. Y sin embargo, algo estaba mal. Muy mal. Caminé por el pasillo.
Una enfermera cruzó frente a mí, no me miró. Disculpa, dije, levantando la voz. Nada. Un paciente pasó, sujetado por otro enfermero. Tampoco me vio. Intenté tocar una silla, y mis dedos la atravesaron. Mi corazón se detuvo por un instante. No podía tocar nada. Nadie podía verme. Estaba atrapada en una especie de reflejo, una versión fantasmal del hospital. O quizás, en un recuerdo. Y entonces la escuché. El llanto. Becky. Seguí el sonido. Me llevó por corredores que reconocía de fotos viejas, hasta una sala de recuperación. Allí, sobre una camilla, la vi. Becky. Pequeña. Vulnerable. Con la bata mal abrochada, sus muñecas estaban amoratadas, como si lo hubieran sujetado con fuerza. Lloraba con el rostro cubierto por las manos. Me acerqué. Becky. Levantó la cabeza, temblando. Me miró directo a los ojos. No eres real, dijo en voz baja. Solo mi cabeza otra vez, estoy aquí. Soy yo. Becca. Becky sonrió con tristeza. No. No, 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 no debiste venir. Ellos te quieren a ti también. ¿Quién es? Ella bajó la mirada. Y lo dijo. Papá y mamá. Ellos sabían. Siempre supieron. Tú y yo, no éramos las únicas. Hubo otra antes. Tragué saliva. ¿Qué estás diciendo? Bella. Nuestra hermana. La primera, nunca te hablaron de ella, ¿cierto? Porque murió aquí. Papá y mamá la entregaron a los mismos doctores. Experimentaban con ella. Medicamentos, operaciones, querían hacer algo con nuestra mente, algo con los espejos. Ella murió gritando. Becky se abrazó a sí misma, temblando. Después de Bella, me tocó a mí. Mamá firmó. Dijo que así nos pagarían las cuentas. Me dieron drogas. Me hacían dormir. Me ataban. Me llevaban a la oficina del director, su voz se quebró. Él me tocaba. No solo a mí. A muchas. Cuando estábamos sedadas. Pensaba que no lo recordábamos. Pero yo sí. Lo recuerdo todo. Mi garganta ardía. El pecho se me cerraba. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo dijiste antes? Becky me miró directo a los ojos. Lo hice. Pero nadie me creyó. Me encerraron más. Me llamaron psicótica. Me rompieron. ¿Y la carta? ¿El expediente? Eso lo tomé del despacho del director. Era un documento. Una lista. Nombres. Fechas. Procedimientos. Firmas. Incluye el nombre de Bella. Mamá firmó. Papá también. Esa hoja es la prueba. La escondí en la habitación 214. No tenía a quién más dársela. Una lágrima le corrió por la mejilla. Encuéntrala, Becca. Saca la verdad. Sácalo todo a la luz. Haz que alguien me crea. Y entonces, todo se apagó. Oscuridad de nuevo. Caí al suelo. Y desperté. Estaba en el baño, jadeando. La carta de Becky seguía en mi bolsillo, el expediente también. Todo parecía igual, excepto por una cosa, lo escuché otra vez. Ese sonido viscoso, arrastrado. El gruñido. Estaba cerca. Me deslicé hasta uno de los cubículos del baño y cerré la puerta. Contuve la respiración. La linterna apagada. Solo oscuridad y miedo. La puerta del baño se abrió con un chirrido. Pasos. Pesados. Irregulares. El mismo sonido que había oído antes. Vi, por el espacio bajo la puerta, algo arrastrándose. Sus garras, los pies deformes, el aliento agitado. Estaba allí. Buscándome. Y yo no podía moverme. No podía gritar. Solo esperar. Creí que iba a morir. Cuando abrí un poco la puerta del cubículo,
El monstruo estaba allí, frente a mí. Su cuerpo se retorcía, su piel colgaba como trapos mojados, y su rostro, si es que eso podía llamarse rostro, era una masa sin ojos, con grietas que palpitaban como boca sin lengua. Quise gritar. Mis músculos se paralizaron, mi aliento se detuvo. Pero no pasó nada. La criatura no reaccionó. Se quedó allí unos segundos eternos, olfateando el aire, y luego se fue. Se arrastró hacia la salida, gruñendo como si hablara con algo que no podía ver. Fue entonces cuando lo supe. Era ciego. Solo me buscaba por el sonido, por mis pasos, por mi respiración. El silencio era mi única arma. Esperé hasta que estuve segura de que se había alejado. Cada paso que di después de eso fue una plegaria. Caminé como si el suelo pudiera delatarme. Evité los cristales rotos, los charcos, incluso mi propia respiración. Y así, logré encontrar una escalera lateral, oculta tras una puerta de mantenimiento casi cubierta de escombros. Subí. El segundo piso era aún más oscuro que el primero, como si la luz se negara a tocar esa parte del hospital. La señal en la pared decía, pacientes femeninas, nivel 2. Y allí, al fondo del pasillo, estaba. Habitación 214. Mi corazón se rompió al entrar. A pesar del polvo y el abandono, todo en esa habitación aún era de Becky. Había dibujos en las paredes, con símbolos extraños, espirales, manos sin dedos, ojos tachados. Y en una esquina de la cama oxidada, colgaba algo familiar, un relicario. El nuestro. Lo tomé con manos temblorosas. Al abrirlo, vi la foto, Becky y yo, de pequeñas, sonriendo. Inocentes. Unidas. Lloré. Lloré como no había llorado desde que ella murió. Becky, susurré, con la voz rota. Lo siento tanto, me senté en el suelo, entre sus restos, entre su memoria. Y entonces lo vi, un cuaderno, oculto bajo el colchón. Su diario. No pude evitarlo. Comencé a leer. Cada noche me pinchan. Cada noche me llevan al lugar donde las luces no llegan. Dicen que lo hacen por mi bien, pero mienten. Yo los oigo, susurran cuando creen que duermo. Dicen que mi dolor sirve para algo más grande. Mamá me entregó. Ella lo firmó. La escuché decir que al menos nos quedaríamos con Becca. Como si yo ya estuviera muerta. Sigo viendo a Bella. En los espejos. Me llama. Me dice que cuando yo muera, le tocará a Becca. Que yo soy solo un puente. Tuve que cerrar el diario. Estaba temblando. El aire era irrespirable. Me levanté, y vi una tabla suelta en el suelo, justo al lado de la cama. La forcé con las uñas, con los dedos ensangrentados, hasta que logré sacarla. Debajo estaba el documento. Lo desdoblé. Era viejo, con membrete oficial del hospital, pero no era un expediente médico. Era algo más. Algo prohibido. Un tratado. Un ritual. Había símbolos arcanos, diagramas de espejos, diagramas del cráneo humano, textos en latín. Pero había partes en español, legibles, claras como el cristal que las ocultaba, sujetos elegidos, Bella, Becky, Becca H, descendientes del linaje S.A. línea de brujas espejo. Portadoras del vínculo entre el mundo visible y el plano del reflejo. El sacrificio de cada hermana debe ser cargado de dolor extremo, físico y mental. Solo a través del sufrimiento consciente se libera la energía necesaria para abrir el portal del umbral, en el espejo madre. El espejo final será la hermana sobreviviente. Su alma será la llave. Mi mente no podía procesarlo. Brujas. Portales. Sacrificios. Yo era la llave. No, no, murmuré, cayendo de rodillas. Y entonces, la habitación se volvió más fría. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cuando levanté la vista, Becky estaba allí. De pie. Llena de sombras, pero con los ojos más humanos que nunca. Ya lo sabes todo, dijo. Me quedé congelada. Se acercó.
Me arrodillé sin poder moverme. Ella colocó su mano fría en mi frente. Y en ese instante, el mundo desapareció. Otra vez. Oscuridad. Caída. Nada. Abrí los ojos, y el mundo ya no era el mismo. El aire era espeso, oscuro, como una niebla viva que susurraba. Las paredes del hospital seguían allí, pero distorsionadas, como si estuvieran hechas de carne y metal fundido. Cada superficie palpitaba. El cielo sobre mí no era cielo, era un techo líquido, cubierto de ojos cerrados que latían con cada pensamiento que cruzaba mi mente. Estaba en el otro lado del espejo, el lado del dolor. Y allí, frente a mí, estaba Becky. Se veía como antes. Como la última vez que la vi con vida. Su bata blanca. Su cabello oscuro, sus ojos llenos de tristeza, pero también de esperanza. Se acercó. Sin decir una palabra, me abrazó. Y las dos lloramos. Lloramos por los años perdidos, por el dolor, por las mentiras, por Bella. Por todo lo que nos arrebataron. No estoy muerta, Becca, susurró Becky. Ninguna de las dos lo estamos. Solo estamos perdidas. Ella me llevó a través del hospital reflejado. No había puertas, solo pasillos que se abrían como heridas. Por donde caminábamos, el mundo parecía gritar en silencio. Las paredes tenían manos marcadas. Rostros a medio fundir emergían del suelo. Y en el centro de todo, el espejo madre. Era gigantesco, redondo, como una luna negra. Suspendido sobre un altar formado por huesos y cables. Su superficie no reflejaba nada. Era un abismo. El origen de todo. Este es el portal, me dijo Becky. Aquí nos amarraron. Aquí nos convirtieron en piezas de un ritual que nunca debió existir. Nuestro sufrimiento mantiene esto abierto. Lo usan. Él lo usa. ¿El demonio? Becky asintió. El monstruo que te persigue. No es solo una criatura. Es el resultado del ritual. El dolor de todos los que murieron aquí, los que fueron absorbidos, los que sufrieron. Lo llaman el hambre. No tiene ojos porque no necesita ver. Solo huele el miedo. Busca almas. Se alimenta de ellas para mantener el portal vivo. Pero hay una forma de detenerlo. ¿Cómo? Becky tomó mis manos. Solo alguien fuerte, alguien que no haya sido marcado por el ritual, puede matarlo. Tú no estás atada a este lado todavía. Por eso puedes pelear. Pero no será fácil. Y entonces, lo imposible ocurrió. Los espejos comenzaron a brillar a nuestro alrededor. Y desde uno de ellos, una niña apareció. Bella. Era hermosa. Delicada. Casi transparente. Sus ojos eran profundos como pozos sin fondo. Me miró con ternura, y con dolor. Hermana, susurró. Yo fui la primera. La puerta. Me partieron en pedazos para abrir este lugar. Pero aún puedo ayudarte. Se acercó a mí. Me susurró palabras que no recuerdo con claridad. Pero supe, de algún modo, que eran la clave. Un nombre. Una palabra. Un símbolo. Un arma. Tienes que acabar con él, Becca, me dijo. Solo así podremos irnos. Solo así nos liberarás. Y entonces, todo se desvaneció. El mundo se partió en fragmentos. Y desperté. En la habitación 214. Mi respiración era agitada. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo. De decisión. Las palabras de Bella ardían en mi mente. El abrazo de Becky aún lo sentía en mi piel. El dolor ya no era un peso, era mi impulso. El monstruo seguía ahí, en algún lugar del hospital. Y yo iba a encontrarlo. Y lo iba a destruir. Por Becky. Por Bella. Por mí. El hospital estaba en silencio. No ese silencio habitual, muerto, no. Este era un silencio expectante, como si el aire mismo contuviera la respiración. Y entonces comencé a caminar.
Arrastré la camilla oxidada por el pasillo, pateé una puerta, golpeé las paredes con una tubería vieja. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba llamando al hambre. Cada ruido era una provocación. Cada eco, una invitación al infierno. Y no tardó en aparecer. Primero vino el gruñido. Luego el arrastrarse. Las sombras ondularon en las paredes como carne viva. Y al final, el hambre, emergió del fondo del corredor, una masa grotesca y palpitante. Su cuerpo se retorcía con las almas atrapadas en su interior. Garras enormes, sin rostro, pero con bocas por donde antes hubo piel. Y esas bocas, susurraban. Mis pasos no se detuvieron. Mis manos no temblaron. Recordé lo que me dijo Bella. El nombre verdadero lo debilita, me susurró aquella vez. El nombre que usaron para crearlo. El nombre sellado en el ritual. Lo pronuncié. Un sonido gutural, ajeno a todo idioma humano. Las paredes temblaron. El hambre se detuvo. Gritó. Aproveché, con un pedazo de hierro afilado marcado con el símbolo que Bella me había enseñado, lo enfrenté. No sé cómo, no sé por qué, pero lo herí. Y siguió hiriéndose. Gritaba como un bebé abandonado mientras su piel se rompía en luces negras. Las voces que lo formaban suplicaban, y luego se apagaron. Finalmente, el hambre cayó. Y en ese momento, el hospital comenzó a derrumbarse. El suelo temblaba. Las paredes se quebraban. El techo se abría como una herida vieja. Y entonces, ellas aparecieron. Becky y Bella. Corrieron hacia mí. Lloraban. Me abrazaron. Sus cuerpos eran cálidos, sus sonrisas, humanas. Lo lograste, dijo Becky. Ahora somos libres. Nos tomamos de las manos. Caminamos hacia la puerta principal. Afuera, el cielo se aclaraba. Parecía el final. Pero no lo era. En la puerta, se detuvieron. Sus manos aún sujetaban las mías. Y entonces, cambiaron. Sus ojos se oscurecieron. Sus sonrisas se deformaron. Sus voces, ya no eran suyas. Gracias, Becca, dijeron al unísono, con una voz que desgarraba la realidad. Ese monstruo era el guardián del portal. Él nos mantenía encerradas. Me solté. Retrocedí. El horror volvió a nacer en mi pecho, sus pieles se rompieron como papel. De sus cuerpos salieron criaturas aladas, deformes, con ojos múltiples y garras hechas de humo y hueso. No eran mis hermanas. Nunca lo fueron. Fueron demonios desde el principio. Yo no las salvé. Las liberé. Salieron volando por los cielos. Rieron. Gritaron. Rompieron el aire con su maldad. Y el portal. El espejo madre, se abrió. Desde él comenzaron a salir más seres. Más horrores. Algunos sin forma. Otros con rostros humanos y bocas llenas de cuchillas. Todo se quebró. Y yo, me arrodillé. Con las manos cubriendo mi rostro. Y entendí, fui la última pieza. El sacrificio final. El portal ahora estaba completo. Y el infierno. Acaba de llegar a la tierra. No sé cuánto tiempo ha pasado. ¿Minutos? ¿Horas? ¿Días? El hospital ya no es un edificio. Ahora es una puerta abierta. Donde antes había paredes, ahora hay carne, sombra, y huesos torcidos que se doblan al ritmo de una respiración que no es humana. El cielo sobre mí está lleno de grietas, por donde caen luces negras, y criaturas aladas con lenguas como látigos chillan nombres que no deberían existir. Y yo estoy aquí. Viva. Consciente. Encerrada. La llave que sellaba el portal, soy yo. Becky y Bella, si es que alguna vez existieron, eran solo imágenes construidas para engañarme, para arrastrarme hasta el final. Me hicieron pensar que la salvaba. Pero en realidad, yo era el final del ritual. El hambre no era el enemigo. Era el centinela. El único que intentaba evitar que el portal se abriera del todo.
Cuando lo destruí, la última barrera cayó. El dolor de Bella. La locura de Becky. Mi miedo. 3 hermanas. 3 piezas. Un ritual de sangre y recuerdos reflejados. Una llave viva. Yo. Estoy sentada en el centro del espejo madre, que ahora es un pozo de luz negra que emite un zumbido constante. Cada vez que intento moverme, siento cadenas invisibles que me amarran a este suelo palpitante. No puedo escapar. No debo escapar. Soy el cierre del sacrificio. Si muriera, ¿el portal se cerraría? Pero no puedo morir. Esa es la maldición. Mantenerme viva para mantener el portal abierto. Desde aquí veo el otro lado. Veo la tierra. Las ciudades. Las calles. Las casas. Y también veo cómo comienzan a cambiar. Veo a los demonios que escaparon. Los que llevan los rostros de niñas. Los que se arrastran entre las grietas del concreto. Los que se esconden en los reflejos de los espejos de los niños. Los que se alimentan del miedo. El mundo no ha entendido aún lo que liberé. Lo que fui. Lo que soy. Yo no soy una heroína. Soy la última hija del espejo. La heredera del dolor. La llave del infierno. Y aunque nadie me vea. Cada vez que alguien se mire en un espejo, cada vez que una superficie refleje una cara solitaria, yo estaré allí. Observando. Esperando. Llorando, porque el mundo ya no puede salvarse. Yo lo abrí. Y ahora nunca se cerrará.